Hola a todos. Espero que estén bien. He tratado de mantenerme positivo, incluso cuando la vida no va nada bien. Mi nombre es James, y en 4 días cumpliré 18 años. Estoy esperando este día con mucha impaciencia, porque finalmente podré cortar cualquier conexión con mi madre, de una vez por todas. Y créeme, esta no es una rebelión adolescente. Es solo que mi madre es un ser terrible que arruinó a una persona querida y me mintió durante toda mi vida. Mi historia comenzó de forma bastante misteriosa. Recibí un extraño correo electrónico. No era publicidad ni ningún tipo de correo basura, sino uno personal, pero muy corto. ¿Eres James K? La dirección del remitente no me era familiar, lo cual era extraño, ya que mi nombre de usuario no se parece a mi verdadero nombre. Lo pensé un poco y decidí que prefería responder que enviar el mensaje al correo basura. Después de unas horas, recibí un nuevo correo electrónico. Gracias a Dios, es verdad. James, soy tu padre. Chicos, no se los he dicho, pero nunca he visto a mi padre. ¿Pueden imaginar cómo me sentí? Claro, quería asegurarme de que eso no era una mala broma. Así que le pregunté a esta persona si podía hablar conmigo por teléfono, pero pronto recibí un nuevo correo electrónico. Mi padre, o quien quiera que fuera, dijo que, por el momento, ese era el único modo posible de hablarnos. Necesitábamos ocultárselo a mamá por todo el tiempo que pudiéramos. De lo contrario, eso podría convertirse en un desastre. Francamente, nunca pensé que tendría la oportunidad de conocer a mi padre, en especial de una forma tan inusual. Toda mi vida viví bajo la impresión de que mi padre biológico era una persona repugnante que nunca me quiso y no me necesitaba. Por supuesto, esta idea me la inculcó mi madre. Ella siempre hablaba poquísimo y muy negativamente de él. Su historia favorita era sobre cómo casi me caí de la ventana del segundo piso por su culpa. Eso sucedió cuando tenía 1 año y medio. Ya podía moverme bastante bien y salir fácilmente de mi cama, y esta estaba situada muy cerca de la repisa. Así que un día me trepé por las barandas, me subí a la repisa y la ventana estaba abierta de par en par. Solo pensar que pude haber muerto de niño me pone bastante mal. Mamá me dijo que ese terrible accidente pudo haber ocurrido por la negligencia de papá, y que si ella no hubiera entrado a mi cuarto agarrándome en el último segundo, yo habría muerto. Por eso mi madre dijo que fue una bendición para ambos que mi padre fuera a la cárcel por muchos años. En un momento dado, mis padres y un amigo íntimo tuvieron su propio negocio juntos. Era bastante exitoso. No tenían muchos ingresos netos, pero el flujo de efectivo era enorme. Bueno, al menos mi mamá decía eso. Yo no puedo imaginarme una enorme cantidad de dinero. Como sea. El negocio quebró a la misma velocidad que había crecido, y según mi madre, todo fue por culpa de las acciones de mi padre. Él realizó algunos esquemas criminales que tenían algo que ver con la evasión de impuestos y el lavado de dinero a través de transacciones a terceras empresas. No puedo entrar en detalles porque no sé mucho sobre esos esquemas, pero una cosa es segura: eran ilegales. Cuando se reveló todo ese fraude, mi papá intentó falsificar documentos para incriminar a mi madre, pero las pruebas estaban en contra de mi padre, así que él fue a la cárcel. Mi mamá se divorció rápidamente de él y comenzó una nueva vida conmigo. En ese momento, yo tenía solo 2 años. Y ahora, después de tantos años, de pronto oía que todo eso era una mentira. Por supuesto, yo no confiaba en esos correos, pero mi papá afirmaba que mi mamá trataba de hacer que las cosas lucieran diferentes. Y mientras más hablábamos, poco a poco empecé a creer más en él. Que no todo era como ella me dijo, pero que él no podía probármelo aún. Mi padre seguía en prisión, aunque su condena ya estaba cerca de llegar a su final. Pero verás, no podía confiar en su palabra. Cuando recibí el siguiente correo, respondí que quería discutirlo con mi madre. Mi papá me prohibió categóricamente que hiciera eso, y me dijo que en su lugar dirigiera mis preguntas al señor Troner. Él era el amigo mutuo y socio de mis papás. Mi padre dijo que él me lo contaría todo. En la noche del día en el que obtuve el número de teléfono del señor Troner, me encerré en el baño, abrí el agua para que mi madre no pudiera oír nada, aunque quisiera, e hice una llamada telefónica. Por desgracia, ese número telefónico estaba registrado a nombre de otra persona. Mi decepción se hizo mayor cuando mi mamá comenzó a preguntarme por qué tenía que llamar a alguien desde el baño y que qué trataba de ocultarle. Verás, he visto esto muchas veces en las películas y no sabía que eso era un mito.
No tenía ni idea de que, de hecho, correr el agua solo mejoraba el sonido. ¡Auch! Como sea, también tenía su dirección. Así que al día siguiente fui a visitar al señor Troner. Fue entonces cuando mi suerte cambió. Su casa estaba situada en nuestra área, así que no tuve problemas para encontrarla. El mismo señor Troner abrió la puerta. Tan pronto como le expliqué brevemente quién era, su cara cambió y me llevó al patio trasero. Allí me invitó a sentarme en una mesa de picnic y fue a buscar 2 vasos de jugo a la cocina. Solo después de eso empezó a contar su historia. No podía entender por qué el señor Troner estaba tan tenso y serio, pero sentí que era importante, así que lo escuché sin interrumpirlo. El señor Troner me dijo que, sí, una vez, los 3 comenzaron un negocio. Mi madre era la directora financiera, lo que significaba que ella era la que tenía acceso a todas las cuentas de la empresa. ¿Sí lo captas? Y fue ella quien probó esos esquemas ilegales para ganar lo máximo posible y evitar el pago de impuestos. Pero ella no era una ladrona talentosa, y las autoridades sospechaban algo. Pero sí fue lo suficientemente lista para falsificar todos los documentos necesarios para incriminar a mi padre. El señor Troner confirmó plenamente toda la información que mi padre me dio en sus correos. Yo estaba confundido y perdido, pero al mismo tiempo vi que él no mentía. Pero lo que me sorprendió aún más es que mi padre podría haber arrastrado a mi madre a la cárcel junto con él, pero no lo hizo para que yo pudiera tenerla, al menos a ella. Él asumió toda la culpa, y esa fue la razón por la que recibió un castigo tan severo. El señor Troner me admitió que él podría haber salvado a mi papá, pero se vio obligado a traicionarlo y testificar a favor de mi madre. El señor Troner tenía un secreto. Sus 2 hijos fueron adoptados, y no sabían nada al respecto. Mamá amenazó con revelar ese secreto, así que el señor Troner optó por salvar su propia familia. Me enfurecí mucho cuando escuché la historia. El señor Troner no negó que él también era culpable. Parecía que estaba al borde de las lágrimas, pero me rogó que lo entendiera. No podía revelarles ese secreto a sus hijos, y ahora, muchos años después, simplemente tenía miedo de ser juzgado por perjurio. También añadió que mi padre no querría que se sacudiera el pasado. Yo estaba de acuerdo. Ahora, empecé a pensar que definitivamente mi papá era el más noble de todos. Aún no había decidido qué hacer, pero de nuevo, mi madre decidió todo por mí. Tan pronto como salí de la casa de Troner, vi su coche acercándose. Mamá me abrió la puerta y me ordenó que entrara. Yo obedecí, y ella dijo que vio con quién estaba hablando. Después de que el día anterior me había comportado de forma tan extraña, decidió seguirme. Así que ahora sabía que yo había descubierto la otra parte de la historia. Mamá me dijo que todo eso fue arreglado por mi padre biológico, que me habló con la ayuda del señor Troner y que yo debía entender que los 2 estaban mintiendo. Pero, ¿sabes? No me gustó la forma didáctica en la que me hablaba, y vi que estaba nerviosa y enfadada. Y entonces, de repente, tuve una idea. Le pregunté si fue ella la que me dejó junto a una ventana abierta cuando era un niño. Ojalá hubieras podido ver su reacción. Mi madre me gritó, preguntándome cómo podía atreverme a decir eso. Incluso agitó su mano para golpearme, pero yo la esquivé y le agarré la muñeca. Intenté salirme del auto, pero mi madre cerró las puertas por adelantado. Discutiendo y casi peleando físicamente, comenzamos a ir hasta casa. En el camino, mamá seguía gritando e intentando luchar, pero yo tenía bien agarrada su mano, así que ella solo manejó con su otra mano. Cuando al fin llegamos, me dejó salir del coche. De inmediato me apresuré para entrar a la casa y comencé a empacar mis cosas. Finalmente dejaría a esta terrible mujer, ahora mismo y para siempre. Mamá lo captó y me encerró, primero en la sala y luego en mi cuarto. Me había convertido en una especie de rehén en mi propia casa. Por suerte, ella no pensó en desconectar rápidamente el internet, así que contacté a papá y le pedí consejos sobre cómo actuar ahora. Por cierto, él confirmó mi suposición sobre la historia de cómo casi me había caído por la ventana. La desubicada de mi madre era la única culpable. Papá también me aconsejó que me escapara y me quedara en casa del señor Troner. Mi madre no iría allí por mí, porque todavía tenía miedo de que su antiguo socio pudiera tener algo contra ella. Y el señor Troner nos debía mucho a mi papá y a mí, así que no se atrevió a negarse. Entonces, mi padre me confesó que sería liberado en 4 meses, casi el mismo día en el que cumpliría 18 años. ¿Cómo crees que me las arreglé para escapar? La respuesta es simple. Salí por esa ventana, en mi habitación, de la que casi me caigo por culpa de mi madre. Ahora, vivo con el señor Troner,
y estoy realmente ansioso por conocer a mi papá. Gracias por escuchar mi historia. Dale me gusta si te conmovió emocionalmente y deja de lado tus problemas.